Para el episodio de hoy yo quiero hablar algo de mucha importancia, que es la transparencia de la información del gobierno. De esto se habla mucho, particularmente del lado de la prensa. El por qué existe una ley de transparencia, que nos dice la Constitución de Puerto Rico, hasta qué grado vienen obligados los funcionarios del gobierno de Puerto Rico a proveer información a la prensa de Puerto Rico y a cualquier otro ciudadano que viva en la isla. ¿Cuáles son las repercusiones de no preservar la transparencia en la información del gobierno? Y ciertamente ha habido varios desarrollos en los pasados 6, 7 años que me parecen importantes destacar, y particularmente un proyecto en el Senado que está siendo considerado en estos momentos por el Senado de Puerto Rico, que busca enmendar esta ley de transparencia. Yo creo que debemos remontarnos al 2019, cuando se pasa la ley 141, donde básicamente establece las reglas del deber que tienen los funcionarios del gobierno de proveer información a cualquier ciudadano. Y uno se debe preguntar, ¿tengo derecho yo a solicitar información o documentos al gobierno de Puerto Rico? Y la respuesta general es que sí. Ustedes como contribuyentes, como ciudadanos, en un país democrático, en una isla democrática como lo es Puerto Rico, y particularmente cubierta bajo las garantías constitucionales del gobierno de los Estados Unidos, evidentemente ustedes tienen derecho a solicitar información al gobierno de Puerto Rico, porque pues se utilizan fondos públicos para custodiar esa información. En muchas instancias se utilizan fondos públicos para producir esa información que custodia el gobierno de Puerto Rico. Así que, partiendo de la premisa de que el dinero es del pueblo, y con el dinero del pueblo es que se producen y se custodian estos documentos, es importante darle acceso en la medida posible a la ciudadanía. Entonces, antes no existía una ley que proveyera el proceso para que la gente pudiera solicitar esta información, y definitivamente, pues, a mi juicio, pues quedaba muy a criterio la forma y manera en cómo compartir esta información, tanto las expectativas de los ciudadanos, particularmente miembros de la prensa, que son los que más información típicamente solicitan a las distintas agencias, y también el criterio del jefe de agencia y de la agencia de cómo responder a estas solicitudes. Y se veían pleitos que tal vez duraban eternamente para darle derecho a la persona que accediera a estos documentos. Por eso yo favorezco una legislación como la Ley 141 del 2019, que es esta ley de transparencia. Para mí, formaliza como política pública que el gobierno de Puerto Rico y sus agencias establezcan un protocolo y un proceso y un sistema para poder compartir información solicitada. Yo he visto críticas en distintos medios de información sobre que esta legislación impidió que la prensa y la ciudadanía en Puerto Rico pueda acceder a información. Yo lo veo un poco distinto. Tal vez, como fui jefe de agencia en el Departamento de Hacienda, si ustedes supieran, yo percibía que esta ley le imponía una carga brutal a las agencias de gobierno a tener que responder dentro de unos términos que en muchas instancias me parecían poco razonables. ¿Por qué digo esto? Porque si el Departamento de Hacienda le llegaba una notificación de una solicitud de información de entregarte toda la información contributiva de todos los contribuyentes, eliminando información confidencial, tales como número de seguro social, residencia de las personas, teléfono, información personal de esos contribuyentes, pues yo venía obligado a producir esa información dentro de unos términos que yo entendía que no eran razonables. Y en adición, también la ley permitía, aunque yo creo que los tribunales pues le dieron la razón al Departamento de Hacienda en uno de los pleitos que se tuvo, se convertía casi en un interrogatorio. Y si bien es cierto que uno debe ser transparente, uno tampoco debe tener de rehén a las agencias estos eternos interrogatorios que impiden el funcionamiento de la agencia, porque tampoco es que sobran los recursos, y en el mundo de prioridades pues tampoco es razonable pensar uno tener un empleado que exclusivamente se siente a esperar a que le lleguen solicitudes de información y que tenga que actuar inmediatamente para responder a esas solicitudes. Así que en el marco legal
yo creo que la ley 141 tiene sus puntos positivos para las agencias, que básicamente como política pública las obliga a tener un proceso, una persona encargada, que no debe ser, no favorezco que una persona solo se dedica a esto en una agencia, porque tampoco es que hay tanto taller de entrega de solicitudes de información, pero sí es bueno dentro de las tareas, pues dividir, mira, esta persona va a ser la persona de contacto y se va a encargar del manejo de las solicitudes de información. Así que yo creo que la ley 141 pues tuvo eso positivo. Cuando veo en algunos otros medios, algunos otros analistas hablando de que esta ley fue en perjuicio de la democracia y la transparencia, pues se nota que nunca han dirigido una agencia de gobierno, con toda honestidad, porque responder a estas solicitudes de información pues puede ser un proceso duro para la agencia, porque no toda la información está tan accesible. Y ahora, cuando estamos hablando de información digital, pues adivinen qué, pues ya no se trata de buscar un documento y sacarle copia, se trata de programar, se trata de designar recursos que le dediquen horas, que muchas de esas horas son contratadas en contratistas, porque gran parte de los programadores en el gobierno de Puerto Rico probablemente sean contratistas externos. Así que tengo que dedicar horas de un contratista para que programe y extraiga toda la información que está solicitando el ciudadano. Así que uno de los puntos favorables que yo creo que transmite un cierto grado de formalismo a las agencias para responder esta información, establece unas expectativas, en este caso, si no me equivoco, eran 10 días, por regla general, que tenía la agencia para responder a la solicitud de información con un término de prórroga, que no me parece descabellado, porque pues también creo que los ciudadanos y los miembros de la prensa que solicitan información deberían entender también que una agencia no solo se dedica a suplir información y que no toda la información va a estar fácilmente accesible. Incluso cosas como, por ejemplo, si le piden a Hacienda un archivo de un contrato hace 15 años atrás, eso probablemente esté en un archivo inactivo, hay que establecer unos protocolos, hay que ir a buscar ese archivo si es que se encuentra, si no es que ese expediente pues ya pasa el término de prescripción de uno tener esos datos y comenzó con un proceso de destrucción de información, que eso ocurre. Cada cierto tiempo las agencias tienen la obligación de disponer de documentos en la agencia. Luego de 15, 20 años en algunas instancias hay todo un protocolo que incluso uno puede invitar a la oficina del inspector general para que atestigue ese proceso de destrucción de documentos cuando ya caducan los términos de prescripción. Pues son todas esas complejidades. Cuando yo escucho miembros de la prensa u otros analistas políticos, denota que nunca han liderado una agencia que recibe decenas de solicitudes de información. Y desearía con este episodio pues ponerlo a ustedes un poco de perspectiva. A veces la responsabilidad de responder a tiempo pues va en detrimento también de la operación de otros componentes de la agencia y se convierte en un juego de prioridades. Pues sí, tengo esta solicitud de información, pero también tengo todas estas tareas. ¿Cómo no las dividimos para cumplir con todas las responsabilidades?